seguimos en la tónica de hablar de las doctrinas de la gracia, que no es otra cosa que el Evangelio. A través de las doctrinas de la gracia estamos recordando el Evangelio, lo básico, los rudimentos de la fe, lo que todo cristiano debería saber. Eso es lo mínimo que usted debería saber y conocer. Y todo está íntimamente concatenado, es decir, todas las doctrinas de la gracia se unen una con la otra. Y si no hubiese una, pues no existiría la otra, y así también podríamos invertirlo. Dios hace un llamado. Dios hace un llamado al hombre. Y cuando este hombre ha sido escogido, este hombre no se puede resistir. A mí me gusta la expresión que utiliza el autor Lucas en Hechos 9, cuando se nos habla de la conversión de Pablo, cuando dice dura cosa, ¿verdad? Es dar coces contra el aguijón, esa expresión, coces son como patadas, aguijón es un objeto filoso, cortante. Entonces podríamos decir que el que está o el que se resiste al llamado de Dios va a salir perdiendo. Imagínese usted esta ilustración, imagínese usted dando patadas con su canilla, dándole patadas a un andén. ¿Quién va a salir lastimado? ¿El andén o usted? Nosotros, ¿verdad? Saldríamos muy lastimados. Cuando usted quiere ir en contra del llamado de Dios, cuando usted quiere ir en contra de la voluntad de Dios, Dios no va a salir lastimado. El ser humano es el que sale lastimado. Ahora, cuando usted, repito, es un escogido, el Señor lo va a llamar. De una u otra forma, lo va a llamar y lo va a escoger, y esto es irresistible. Vamos, por favor, antes, como introducción, vamos a Génesis 12, que ya lo leímos. Génesis 12 nos presenta el llamado de Abraham. Se titula Dios llama a Abraham. Y vamos a ver cómo lo llama el Señor. Y el Señor hace un pacto con Abraham, una promesa, ¿verdad? Pero requiere de Abraham obediencia, así como Dios hace un pacto con nosotros, pero gracias a Dios que ese pacto que hace con nosotros no depende en sí de nosotros, sino de que Cristo murió en la cruz, porque nosotros no podríamos cumplirlo, pero Cristo sí lo cumplió. Pero al nosotros creer por fe, deberíamos mostrar una vida de obediencia, que es lo que Dios requiere. Y en el 12:1 dice, le dice Jehová a Dios, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa es la orden, ese es el llamado. Lo elige de una tierra de idolatría, de una tierra de paganismo, es decir, podríamos decir que no había nada bueno en Abraham para haberlo elegido de allí. Pero Dios quiso elegir a Abraham y hacer de él una gran nación, una gran descendencia. Por eso los judíos llamaban a Abraham Padre Abraham, porque consideraba que él era el padre de las naciones. Y está este llamado. Y si nos saltamos al 4, ¿qué dice Abraham ante este llamado? Abraham, porque todavía no había sido llamado Abraham. Abraham, ¿qué dice? Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, simplemente obedeció, porque como Dios lo había escogido, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, Dios nos saca, nos revive de entre los muertos y reemplaza nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y pone en nosotros la fe. Así, de esa manera nosotros podemos responder ante Dios. Entonces, este llamado que se le hace a Abraham es respondido con obediencia. Es decir, hay un cambio de actitud. Hay obediencia. Ahora bien, la gracia irresistible, ¿cómo se explicaría? Se explica en cómo Dios llama eficazmente a los elegidos
a la salvación. Así como en algún momento usted fue llamado, porque se le hace el llamado general a todos, pero a sus escogidos, ese llamado es eficaz, es decir, vendrán a la salvación. Y ya pues hemos visto que hemos hablado mucho de que si usted dice ser un elegido, si usted dice ser llamado cristiano, hay unas obras que acompañan ese llamado o esa fe que usted dice tener. Es decir, hay una práctica, no solo es una teoría, es una práctica en su vida diaria. Entonces, Dios llama eficazmente a los elegidos ¿a qué? A la salvación. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué somos llamados a la salvación o cómo somos regenerados? Mediante la obra del Espíritu Santo en el interior nuestro. La obra del Espíritu Santo nos transforma, transforma el corazón humano, transforma ese corazón de piedra a un corazón de carne. Y el corazón de piedra no es otra cosa que un corazón entenebrecido, lleno de tinieblas. ¿Y qué significan las tinieblas? Que no podemos ver. ¿Cómo está un muerto con los ojos cerrados? No puede ver, no puede sentir, no puede estirar la mano para alcanzar la salvación. Es necesario que ese muerto tenga vida para que pueda luego actuar. Por eso es mediante la obra regenerativa, mediante la regeneración del Espíritu Santo, que ese muerto puede cobrar vida. Pero claro, como dice en Romanos 10, tiene que haber primero quien les predique, es decir, la fe es por el oír es por la palabra. Hay una predicación del Evangelio y por la obra regenerativa del Espíritu Santo cobramos vida, es decir, hay un corazón transformado, un corazón que era de piedra, es decir, duro, a una piedra no le entra nada, no absorbe, no entra allí la palabra. Pero cuando es regenerado el corazón, cuando se da la fe, porque es un don de Dios, no viene de parte nuestra, es que podemos creer y podemos tener un lazo con Dios. Y luego de que tenemos un lazo con Dios, luego de que somos vivos, podemos responder a ese llamado con obediencia, porque nuestro corazón ha sido transformado. Todo es obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es la gracia que no se puede resistir. Porque un muerto, ¿cómo va a poder resistirse? ¿Acaso cuando Lázaro fue llamado de entre los muertos, en Juan 11, ¿acaso Lázaro se resistió? ¿Lázaro se podía resistir ante el llamado de Cristo? No, ¿verdad? Fue llamado al instante y luego de que fue resucitado, respondió con obediencia. ¿Cómo? Parándose. Levántate, Lázaro, levántate. Pudo responder, pero le era imposible no responder a ese llamado. Así como al escogido le es imposible el llamado eficaz, porque es una gracia irresistible, mis hermanos. Y de nuevo, hoy vamos a estar enfatizando mucho en la gracia de Dios, porque debemos reconocer la gracia de Dios que viene de su amor. Y el amor de Dios es tan digno de ser recordado, de ser conmemorado, porque con el amor de Dios, o por el amor de Dios, es que estamos aquí. Ustedes y yo estamos aquí gracias al amor de Dios. El ser humano está vivo gracias al amor de Dios, gracias a su gracia, y de ahí se desprende la misericordia. Todos deberíamos estar muertos porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo pagó con su muerte. Entonces, la gracia irresistible es el llamado eficaz de Dios. Ahora, este llamado no puede ser frustrado por el hombre. Lo que Dios dice que se haga, se hará. Dios dijo en una ocasión que iba a haber un diluvio e hizo un llamado a Noé. Y Noé simplemente obedeció. Era un escogido de Dios y él respondió
con obediencia. Y se dijo algo, que iba a ser inundada la tierra, y eso sucedió. Luego se construyó una torre, el hombre quiso construir una torre, la torre de Babel. Y Dios dijo que esa torre iba a ser destruida, sus lenguas iban a ser confundidas, y se hizo lo que Dios quiso. Luego, en la época de la ley, en el pacto de la ley con Moisés, el Señor dijo que con mano poderosa sacaría un pueblo. Iba a derrocar un imperio poderoso. Y así se hizo. Entonces lo que dice Dios que se haga, se hará. Aún el hombre quiera frustrarlo, no podrá frustrar los planes de Dios. Entonces, claro, existe un llamado externo, un llamado general. Y se hace mediante la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es accesible a todos. Todos pueden escuchar el Evangelio. Hoy en día existen podcasts, existen programas radiales vía web, existe YouTube, existe TikTok, existe Instagram, Facebook. Es decir, hoy en día y por muchos lugares y por muchas denominaciones, o en muchas denominaciones, se predica el Evangelio. Cada día, escuchen bien, cada día al hombre se le van acabando las excusas de que no puede escuchar a Dios. Es decir, de parte nuestra hay cada día más responsabilidad para con Dios. Porque en las épocas pasadas podríamos decir, no, es que por allá hasta, no sé, hasta Tapurucuara o por allá en Santa Marta, ¿cómo va a llegar el Evangelio? Pero ahora hay internet, hay wifi en todas las comunidades. Y así como los jóvenes se sientan 3, 4, 5 horas y los adultos se sientan 3, 4, 5 horas a ver videos, tienen la posibilidad de acceder al Evangelio. Aunque la tecnología es devastadora, es perjudicial, también puede ser una bendición si se toma de esa forma. Entonces ya al hombre se le están acabando las excusas de decir, no, es que yo no sé nada. Hermanos, Pablo aún dice en Romanos 1, el hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque a través de todo lo creado puede saber y puede ver que hay un Dios creador. Esa es la revelación general de Dios para con el hombre. Y existe una revelación especial, detallada, que está aquí en la palabra de Dios. Pero entonces todos pueden saber ahora y pueden acceder al Evangelio por medio de la tecnología. Ese es el llamado externo que se le hace al hombre. Y claro está, el llamado interno es cuando la obra del Espíritu Santo cambia el corazón del elegido. Es decir, no solo es algo externo, es algo que va más allá. Luego de ese llamado externo, de ese llamado general, viene la obra interna en cada uno de nosotros. Pero esa obra interna solo pasa en los corazones de los elegidos. En los corazones de aquellos que han sido puestos en la mano de Jesucristo por el Padre. Esos son los que en donde se realiza la obra interna del Espíritu Santo. Ese es el llamado interno, ese es el llamado eficaz, esa es la gracia que no se puede resistir. Ahora, sabemos que el hombre estaba espiritualmente muerto, dice Efesios 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y en Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró ¿la qué? La muerte. ¿Y qué es la muerte? Separación. Cuando un ser querido muere, deja este plano terrenal. Es decir, somos separados físicamente de Él, ya no los volvemos a ver. Bueno, si fueron creyentes los volveremos a ver en otro plano, espiritualmente hablando.
pero ya no, aquí físicamente no los podemos ver. Esa es la muerte, separación, separación. Y eso es una consecuencia del pecado, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Es decir, la muerte no es algo natural. Es decir, hoy en día es algo natural, algo que sucede, pero no era así, porque Adán y Eva, ellos deberían haber vivido, pero por su decisión entró el pecado y así la muerte. Es decir, es una consecuencia del pecado y de la desobediencia, la muerte. Entonces todos nacemos muertos espiritualmente y de nuevo no podríamos responder por sí mismos. Y por gracia la obra del Espíritu Santo de nuevo abre el corazón del pecador para que reciba el Evangelio. La gracia, hermano, es algo hermoso. Es algo hermoso. Es algo gratis, es algo gratificante. La idea de que el hombre puede resistir la gracia salvadora es una idea que es decir, no se puede admitir, puesto que viene de un Dios 3 veces santo. Esto nos enseña que cuando Dios llama, el hombre responde inevitablemente. Ahora, la gracia de Dios irresistible garantiza que el creyente perseverará hasta el fin de los días, como dice Filipenses 1:8. Vamos a repasar algo de las doctrinas. Vamos a Efesios 2:1, por favor, que lo estábamos viendo o que lo nombré anteriormente. Efesios 2:1. Gálatas, Efesios 2:1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. El Salmo 7. Estábamos enemistados con Dios. Salmo 14, Salmo 53. No había aún alguien que buscara a Dios. Nadie buscaba a Dios. Estamos desviados totalmente. Entonces, por gracia somos salvos. Romanos 3:11, por favor. Miren, 3:11, a la voz de 3. 1, 2, 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No entendíamos, no podíamos buscar a Dios porque estábamos muertos. Pero por gracia fuimos llamados, es decir, había una incapacidad nuestra. Una incapacidad se trata de que no es capaz la persona, es decir, no tiene la capacidad de responder porque está muerto. Ahora vamos a Mateo 22:14. Mateo 22:14 nos muestra un llamado general. Un evangelio que se expone a todas las naciones, pero son los escogidos los que responden a ese llamado. Es donde se radica la transformación interna. Mateo 22:14 a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es decir, existe el llamado general, pero unos pocos son escogidos. Porque a los que escogió, predestinó, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Romanos 8, 29 y 30.
Esa es la cadena dorada de la salvación, porque es que el Padre atrae eficazmente. Vamos a San Juan 6, 37 y 44, por favor. San Juan 6, 37 y 44. San Juan 6, 37 y 44. Mire lo que dice el 37 a la voz de 3. 1, 2, 3. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que en mí viene, no le echo fuera. Es decir, lo que está hablando Cristo, ¿verdad? El Padre le ha entregado unos elegidos en su mano. Y ellos irán a Él. Es decir, no es que de pronto van, o puede que sí, puede que no, van a ir a Él. Es decir, es algo imperativo, es algo que va a suceder. Y dice que el que a mí viene, es decir, los que Él le entrega, no les echa fuera. Es decir, eso sucederá. Y más adelante, en el 44, por favor. 1, 2, 3. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, usted no puede ir al Padre si no es por Cristo. Usted no puede ir a Cristo si no ha sido escogido, si no ha sido elegido. Si el Padre no le puso en la mano de Cristo, porque Él es el que escoge. Y Él dice que nos resucitará en el día postrero. Y vamos por favor a Hechos 9, que es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo, que habla o nos comunica la conversión de Saulo. Hechos 9, del 1 al 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Y qué hizo? Dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el que dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Nadie más ni nadie menos, ¿verdad? Estaba persiguiendo a Jesús, a quien tú persigues. Y le responde el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, el Señor le estaba diciendo a Pablo: estás mal, estás en contravía, vas a salir lastimado, no vas a poder ganar esta batalla. Y él, temblando, temeroso, es decir, hubo una respuesta. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo saber si realmente el llamado ha sido efectivo, si el llamado ha sido interno? ¿Cómo saber o nos preguntamos, bueno, cómo saber si yo soy o no soy, o cómo saber si esa persona es o no es? Porque es que hay una respuesta del corazón, hay una respuesta en obediencia, hay una obediencia. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, es decir, estaban asombrados por esto que había sucedido, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Simplemente había alguien que estaba hablando. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, quedó ciego por ese resplandor que le rodeó. Entonces Saulo estaba respirando amenazas, ¿verdad? Es decir, la actitud de Pablo era una actitud hostil, aunque Pablo pensaba que estaba haciendo bien.
Así como muchos hoy en día piensan que están haciendo bien, pero pueden estar en contra de Dios por falta de su conocimiento, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta de la lectura de la Biblia. He tenido encuentros o discusiones con personas que tienen su propia idea, están envanecidos en sus propios razonamientos, como dice Romanos 1, y creen que tienen la razón, pero las justificaciones o lo que ellos dicen para justificar su comportamiento viene de su cabeza y de lo que ellos creen. Puede venir de una tradición, puede venir de algo que ellos mismos han pensado o porque han llegado a cierta conclusión, pero no es simplemente sino su filosofía de vivir, es decir, su pensamiento, su modo de vivir, pero no viene de la Biblia. Es muy poco el que le objeta a usted o el que va a contradecirlo con la Biblia en la mano. Es muy pocas, son muy pocas las personas que lo hacen. Simplemente lo hacen desde su perspectiva, desde lo que ellos creen. Entonces Saulo respiraba amenazas. Él estaba buscando autorización para perseguir a los cristianos allí en Damasco. Entonces, ese verbo respirar, eso significa violencia, la violencia que él tenía en contra de los discípulos, porque recuerden que venía del asesinato de Esteban. ¿Recuerdan? Que fue apedreado y él estuvo allí de acuerdo. Es decir, venía ya, él tenía claro. Es decir, él tenía toda la intención de lastimarlos. Él tenía toda la intención. Entonces, ese respirar, eso indica violencia contra los discípulos. Esa era parte de su esencia, hermanos, esa era parte de nuestra esencia. Respirar violencia. Y ustedes dirán, no, pero yo no iba en contra de nadie ni le echaba piedra. No, pero es que el solo hecho de que usted no fuera creyente, ¿verdad? Eso lo ponía en el lugar de enemigo en contra de Dios. Usted era un enemigo. Usted respiraba violencia contra Dios, sí. Odiaba a Dios. Porque el que no cree en Dios, odia a Dios. Respira amenazas contra Dios. Entonces, allí en el camino hay una luz del cielo que lo envuelve, una luz que simboliza la gloria divina, Cristo, el resplandor. Es decir, hay una intervención soberana. En el llamado eficaz está la intervención de Dios. Dios tiene que intervenir en la vida del pecador, así como una vez intervino en su vida. Y si usted en este momento está viviendo una vida llena de tropiezos, si usted está viviendo en este momento una vida donde nada le sale bien, si usted está viviendo una vida donde, hombre, se siente desesperado, usted necesita la intervención divina de Dios. Usted necesita a Cristo en su vida para que organice, así como leímos y como Pablo nos explicó, el anciano Pablo nos explicó en Génesis 1, tuvo que haber una intervención divina en el caos que había en la tierra. Es decir, así como organiza la tierra y todo lo que en ella hay y luego la llena, así el Señor organiza nuestra vida que está desorganizada. Y luego está organizada, la llena con su presencia, la llena con su Espíritu Santo. Entonces, se necesita la intervención divina. Luego Saulo cae al suelo y escucha la voz de Jesús. Así como algún día ustedes y nosotros escuchamos la voz de Dios. Y Él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la razón? Es decir, aquí hay una unión entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Porque le da las razones. Le dice, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo no era consciente de que estaba en contra de Dios. Saulo no era consciente de que iba en contra de Jesús. No era consciente de eso. Pero sí era consciente que iba en contra de ciertas personas que decían seguir a Cristo. Y cuando una persona va en contra de un creyente,
está yendo en contra de Cristo. Está yendo en contra de su iglesia, por lo tanto está en contra de Él. Y la iglesia es Cristo mismo, porque hay una unión espiritual entre Cristo como cabeza y su iglesia como cuerpo. Es una unión que trasciende, es una unión mística. Y Saulo, temblando, le pregunta lo que debía hacer, es decir, responde en obediencia y hay unas instrucciones precisas. Ahora, de nuevo, una verdadera conversión puede verse en la vida del creyente en obediencia. Cuando una persona de verdad ha sido llamada eficazmente, esa persona obedece y cambia. Ahora, los acompañantes, los que van con él, oyen la voz, pero no ven a nadie. Es decir, hubo un llamado interno solo a él. Él era el escogido de entre muchos, escogió a él. Por eso se dice o se habla de la expansión limitada, él muere solo por unos. En ese momento era solo a Pablo al que se le estaba haciendo el llamado. Fue una revelación personal a Pablo. Y claro, después de eso, Saulo, queda ciego por 3 días, una ceguera espiritual. Entonces, mis hermanos, evidentemente, esa es la gracia irresistible. Saulo no estaba buscando a Dios en ese momento. Es más, Saulo se estaba alejando de Dios, si se quiere ver de esa forma, aunque pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos hoy en día piensan que están haciendo la voluntad de Dios, pero están más alejados de Dios de lo que se imaginan? Van en contra de Dios, piensan que van con Dios, piensan que van a la marcha de Dios, piensan que van siguiendo a Dios, piensan que van siguiendo a Cristo, pero realmente se están alejando de Dios, se están alejando de Cristo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque dice la Escritura, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces Saulo no buscaba a Dios, pero fue alcanzado soberanamente. Es decir, gracia, gracia, gracia. Nosotros éramos contrarios a Dios, contrarios a las leyes de Dios, contrarios a la voluntad de Dios, pero Dios soberanamente nos llamó. Ninguno de nosotros buscaba a Dios, nadie quería ir a Dios. No hay quien busque de Dios, no hay quien haga lo bueno. Pero Dios, por su gracia, sí nos llama. Él nos encontró. Él sabía, exactamente dónde nos encontrábamos, dónde encontrarnos. Nosotros respirábamos odio contra Dios, sí, respirábamos odio contra Dios, así como Saulo respiraba odio en contra de su iglesia. Éramos contrarios de nuevo, pero por gracia es que somos su pueblo. Entonces, esa unión de Cristo tan hermosa, Dios defiende a los suyos, aunque pareciese que no, aunque pareciese que a veces las circunstancias de la vida nos hacen ver o parece que Cristo como que no ve las cosas que están sucediendo. Sí, Él ve todo, Él está ahí, pero por alguna razón deja que sucedan estas cosas. Y claro, es consecuencia del pecado del hombre lo que sucede, la violencia, la destrucción, las guerras, la contaminación, eso es consecuencia del pecado del hombre. Pero Dios tiene sus escogidos y Dios los buscará. Pero es necesaria la predicación del Evangelio. Cuando se persigue a un creyente, se persigue a Dios. El Señor bendecirá a quienes nos bendicen, pero hay maldición para los que se quieren oponer a su iglesia. Eso era parte del llamado de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces la conversión de Pablo fue una transformación radical. Fue una transformación radical porque inmediatamente
Ese corazón es transformado y se traduce en obediencia. No es solo un cambio de opinión, no, es una rendición total ante Dios, es una humillación total ante Dios, es una humildad ante Dios. Es decir, humildad, no busco mis propias cosas, ahora voy a buscar las cosas de Dios, como lo explica en Filipenses 2, 4 y 5. La humildad es no buscar lo mío, buscar lo de Cristo, no buscar la vanagloria, sino la gloria de Dios. Entonces, es una transformación total, una rendición total. Entonces, cuando somos realmente llamados eficazmente, es una rendición total. La gracia se deja ver en mi vida. Y ahora yo les pregunto, ¿acaso el Evangelio no es gracia? ¿No es la gracia de Dios? ¿No es gracia de Dios que haya enviado a su Hijo a morir en la cruz por nuestros delitos y pecados? ¿Y por qué tenía que enviarlo? ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos pagar. Dios mismo debería saldar esa cuenta. Dios mismo pagándose a Él mismo por medio de Jesucristo. Por gracia, no escatima a su Hijo, lo envía a la cruz a morir por nuestros pecados. La gracia de Dios. Entonces Dios escoge a quien quiere, incluso al más hostil. Es decir, Pablo era de los más hostiles. ¿Qué es una persona hostil? Es una persona que no es amigable. Es una persona que tiene las armas a tomar. Es una persona que pelea. Es una persona que está en contra. Eso era Saulo, eso éramos nosotros. Dios puede convertir el corazón más hostil, el corazón más beligerante, el corazón más lleno de odio. Lo puede hacer soberanamente para que Él sea glorificado. Entonces, el fruto de esta fe, el fruto de este llamado, ¿verdad? Fue la obediencia, porque Él responde, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente. Y esa es la manera como nosotros deberíamos responder ante el Evangelio. Si decimos que somos creyentes, si realmente hemos creído en Cristo como único y suficiente Salvador, deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy listo para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Ahora no me van a salir con el cuento. No, es que estoy esperando la voluntad del Señor. Bueno, ¿y cuál es la voluntad del Señor? Digamos que usted tiene una relación que no está bien delante del Señor. Digamos que usted está sabiendo y siendo creyente, se une a una persona que no es creyente, ¿cierto? Y usted está con esa persona y usted me puede decir, no, estoy esperando la voluntad de Dios. Pero ¿acaso no está en la voluntad de Dios y no nos leemos que dice que no nos debemos unir en yugo desigual? Entonces, usted no me puede decir que está esperando la voluntad de Dios y sabe cuál es la voluntad de Dios y mientras tanto está haciendo su voluntad. ¿Ven? Entonces, la voluntad de Dios, si usted realmente es un creyente, usted responde en obediencia. Pero entonces, si usted afirma esperar en la voluntad de Dios, pues usted obedece la voluntad de Dios. No está haciendo su voluntad. No puede decir, estoy esperando la voluntad de Dios, pero mientras tanto estoy en contra de Él. No, hay obediencia en su vida. Es decir, cuando se le hace el llamado, es eficaz, pues es con fe. Una fe que ha sido puesta por Dios, un corazón transformado por el Espíritu Santo, por el poder transformador de la cruz de Cristo. Esto es gracia. Esto es gracia que no se puede resistir. Estamos vivos por gracia, por misericordia de Dios. Tenemos poco o mucho por la gracia de Dios. El cielo es por gracia. Lo más grande que usted tiene, la promesa más grande que se le ha dado, es por gracia. Es como una herencia. Es como si usted le dijeran, usted ha heredado esto y usted no ha hecho nada para heredarlo, para tenerlo. No ha hecho ningún esfuerzo, ¿verdad?
Eso es por gracia. Ahora, ¿cómo la gracia de Dios, cómo sabiendo todas estas cosas, que el cielo se le ha dado por el sacrificio de Cristo, donde usted no ha puesto ni una gota de sangre? ¿Cómo afecta esto su vida? ¿Cómo cambia esto su vida? Somos, hermanos, somos un pueblo escogido, nación santa, no por ser los mejores, solo por la voluntad amorosa de Dios. Un amor que es abrazador, un amor que es reconfortante, un amor que es por gracia. El amor de Dios es algo hermoso, es algo puro. No es un amor como lo concibe el ser humano, no es un amor como lo conciben las personas. Porque para las personas hoy en día todo es amor, cualquier cosa es amor. No, el amor de Dios es un amor inmerecido, es un amor que no se acaba, es un amor que es sufrido. Porque qué más sufrimiento que el que Cristo tuvo en la cruz. Es un amor que se merece de parte mía obediencia, respeto. Es un amor que se merece todo de mí, pues Él lo entregó todo de mí. Y lo que Cristo entregó es mucho más de lo que usted puede entregar, pues Él se humilló hasta lo sumo y dejó de lado su propia grandeza, su propia majestad como cosa a que aferrarse. ¿Y a qué nos aferramos nosotros? ¿A qué nos aferramos? A nuestra vida, nos aferramos a lo poco que tenemos. Realmente, si hacemos un balance, nos aferramos a miserias, nos aferramos a lo terrenal, pero deberíamos aferrarnos a Cristo, que es mucho más. Dios puede transformar cualquier vida. Nadie está fuera del alcance de su gracia, pero solo esta gracia irresistible Él la da a quien quiere, y Él tiene misericordia de quien quiere. Ni aun el más malo, ni aun el más borracho, ni aun el más mujeriego, ni aun el más idólatra, ni aun el más mentiroso, ni aun el más asesino puede escapar de la gracia de Dios. Es decir, Dios puede transformar cualquier corazón, pero cuando transforma un corazón, el borracho deja de ser borracho, el mentiroso deja de ser mentiroso, el que es mujeriego deja de ser mujeriego, el que es adúltero deja de ser adúltero, el que está en yugo desigual deja de estar en yugo desigual. Eso sí ha conocido a la persona ya siendo cristiano, ¿no? Porque si usted usted está en yugo desigual y conoce a Cristo, pues la palabra dice, no deje a su esposo, porque por su esposo sus hijos no son bastardos, y por su testimonio su esposo puede ser o es susceptible de salvación. Entonces, es un amor que da transformación a la vida del creyente. Eso es la gracia. La fe verdadera, de nuevo, produce obediencia, es decir, y esa conversión lleva al servicio de Dios. Así como la gracia se aplicó a la vida de Saulo, pues tuvo fe, pero esta fue puesta allí por Dios. Solo fue por la intervención de Cristo. Su fe fue un cambio radical. Su vida mostró que realmente era así. Es decir, en la vida de Saulo hubo una muestra palpable que hubo un cambio. Ese mismo resplandor que Saulo vio, ese resplandor que lo envolvió, es el resplandor de Cristo que dice en Hebreos 1:3, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La iglesia es preciosa para Cristo. Cristo se identifica con sus discípulos, así como en ese momento se identificó con sus discípulos porque sabía que los estaban persiguiendo. Cristo murió por su iglesia y de su sacrificio tomamos gracia sobre gracia. Vamos a San Juan 1, por favor.
San Juan 1, versos 16 y 18. San Juan 1, 16 al 18. 16 y 17, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Aquí nos está recalcando la sobreabundancia de gracia que ha sido extendida por Dios a la humanidad. Es que es increíble. Si ustedes ven todas las historias en la Biblia, esos hombres de Dios son lo que son, fueron lo que fueron, gracias a la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, Noé no fuera sido lo que fue. Sin la gracia de Dios, Sansón, el juez Sansón, no sería lo que fue. Sin la gracia de Dios, Samuel no sería lo que fue. Sin la gracia de Dios, el rey David no sería lo que es. Todos estos hombres llenos de defectos, pecadores como nosotros, pero por gracia cumplieron su oficio, ganaron batallas, derrotaron ejércitos. Y claro, de la gracia de Dios viene la fe. En Hebreos 11 están los héroes de la fe. Pero la fe es por gracia, porque es un don inmerecido, no viene de nosotros, viene de parte de Dios. Entonces, aquí gracia sobre gracia, es decir, es sobreabundante. Entonces, aquí hay un contraste definitivo entre la ley mosaica y la plenitud encarnada de Cristo. ¿Qué es esto? La ley fue entregada por medio de Moisés, ¿verdad? En el monte Sinaí. No fue una expresión de la gracia divina, sino una manifestación de la justicia santa de Dios que Él exige. Su propósito no era salvar. Oigan bien, la ley no salva. No, Cristo salva. ¿Cuál era el propósito de la ley? No era salvar, sino que estaba exponiendo profundamente la injusticia del ser humano. Es decir, cuando nosotros leemos los mandamientos acá, podemos ver lo injustos que somos. ¿Por qué? Porque si enumeramos cada uno de los versículos, podemos ver que nosotros no nos podemos salvar. Por eso dice que la ley nos lleva a Cristo, pues Cristo sí cumple los mandamientos. Ustedes leen todos estos mandamientos. ¿Ustedes podrían decir que los pueden cumplir al pie de la letra? No, ¿verdad? No podemos. La ley expone, no que la ley sea mala, la ley expone al hombre delante de Dios. La ley nos muestra lo que deberíamos ser y no podemos ser. La ley nos muestra que necesitamos a Cristo. Y luego de que hemos creído, tratamos de cumplir la ley. Pero no para llegar a Cristo, no, tratamos de cumplirla por obediencia. Porque ahora no se trata de que si la ley nos salva, entonces no la vamos a cumplir. No, estamos llamados a cumplirla, pero luego de que hemos creído. Entonces, la ley expone la injusticia del ser humano, porque la ley revela la incapacidad del ser humano para alcanzar la santidad. Somos incapaces por nuestros propios medios de alcanzar el cielo, de alcanzar la santidad. Por nuestros propios medios no podemos. Pero en ese sentido la ley funciona también como un espejo. Refleja la necesidad urgente de redención, refleja la necesidad de un Salvador, refleja la necesidad urgente de la gracia de Dios en nuestras vidas. Era una verdad que nos estaba preparando, la ley nos preparaba, apuntaba a una revelación mayor en Cristo Jesús.
Esa plenitud, la gracia, se manifestó en la gracia, en la persona de Jesucristo. Cristo es la gracia encarnada. En él la verdad dejó de ser una norma que estaba allí escrita, un mandamiento escrito. Se convirtió en la presencia viva, accesible, transformadora. Cristo no anuló la ley, no. Él la cumplió y la superó, cosa que nosotros no podemos hacer. Nadie puede decir, he cumplido toda la ley. Como el Señor Jesucristo le dijo a ese joven rico, cuando él le preguntó cómo puedo ir al cielo, ¿verdad? Y le dijo solo una parte de la ley. Y eso ya lo he cumplido, le dijo el joven rico, ¿verdad? Y luego el Señor le responde, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No porque el dinero en sí fuera malo, sino que sabía que ese joven rico no amaba a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Cristo no anuló la ley, la cumplió, la superó. Reveló el corazón de Dios, no solo como justo, sino también como misericordioso. Cristo revela la gracia de Dios. Revela la gracia de Dios. Entonces, esto es una afirmación poderosa. La gracia no es algo que no se pueda entender. La gracia es algo que se vive en nuestras vidas. La gracia es algo que se puede vivir en nuestras vidas. Ese llamado que Dios nos hizo desde antes de la eternidad debe vivirse hoy. Entonces, siempre recordar estas cosas, recordar la gracia, nos da un hálito, un aliento, una esperanza. Para terminar, mis hermanos, la conversión de Saulo es un modelo de cómo Dios transforma a los enemigos en creyentes. Saulo era un enemigo. Ustedes y yo éramos enemigos de Dios en otro tiempo, como dice el mismo Pablo. Esto es gracia irresistible. Esto es una gracia hermosa. Esto pasa con nosotros, pasó con nosotros, así como con Saulo. Esto es un llamado tan eficaz que tiene eco en la eternidad. Es un llamado a rendirse, a obedecer y a servir, sí. La gracia tiene como propósito, si realmente usted ha sido un llamado, si usted tiene en alta estima la gracia de Dios, lo que es Dios y el Evangelio, es un llamado a que usted se rinda, a que obedezca y sirva a Dios. A un Dios que se dio a sí mismo para que tuviésemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, hijos de un Dios 3 veces santos, coherederos con Cristo Jesús, y todo esto garantizado por la permanencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Todo es por gracia, aleluya, así es por gracia. Amén. Oremos. Padre Celestial,